23 de noviembre de 1504. A 3 días de su muerte, la reina Isabel firma un codicilo a su testamento en el que agrega una cláusula sobre un tema que le inquietaba profundamente. En este se lee: Cuando la Santa Sede Apostólica nos concedió las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal motivación fue atraer a sus pueblos y convertirlos a la fe católica. Apoya a la Fundación Los Hijos de María, enviando prelados, clérigos, religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe católica, enseñarles buenas costumbres y cumplir con la diligencia de vida. Por lo tanto, suplico al rey mi señor y ordeno a la princesa, mi hija, y al príncipe su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal objetivo, velando porque los indígenas de las Indias, ya conquistadas y por conquistar, no sufran agravio alguno en sus bienes, sino que sean tratados con justicia, y que si han sufrido alguna injusticia, ésta sea reparada. Esta es la historia de la mujer que desafió al mismísimo destino. Esta es la historia de Isabel I de Castilla, la católica. En una tierra dividida, sin paz ni unidad, nació una niña que cambiaría el rumbo de la historia. Con apenas 3 años, la pequeña Isabel queda huérfana de padre. El rey Juan II ha muerto, y su primer hijo Enrique IV hereda la corona de Castilla. La pérdida del fallecido rey fue demasiado para su madre. Pronto empiezan a mostrar señales de declive mental. En respuesta, el nuevo rey, Enrique IV, envía a la pequeña Isabel junto a su madre y su hermano menor Alfonso a vivir lejos de los lujos de la corte y las comodidades de los palacios. Rodeada de muros de piedra y campos silenciosos, Isabel crece en relativa sencillez. La niña observa la melancolía en los ojos de su madre, consciente del deterioro en su estado mental. Para soportar estos momentos tan dolorosos, Isabel busca refugio en su fe, pidiendo cada día sabiduría y fuerza. Gracias a la ayuda y supervisión de nobles y tutores selectos que se mantuvieron fieles al fallecido rey Juan II, Isabel recibió una esmerada educación para una princesa de su tiempo. Estudió los principios del humanismo, aprendió gramática, retórica, nociones de pintura, filosofía e historia, inculcando en ella disciplina y amor por el saber. En cada lección la joven infanta muestra un fervor poco común. Su fe católica y su sed de conocimiento caminan de la mano. Sin saberlo, se preparaba para un destino extraordinario. Tras una creciente inestabilidad política, el rey Enrique IV, a pesar de nunca haber mostrado interés por sus medios hermanos, los hace llamar a la corte, probablemente para tenerlos bajo control en este tiempo de incertidumbre. Isabel descubre un nuevo mundo al llegar, un mundo de salones rebozantes de intrigas y lujos, muy distintos a la austera vida que llevaba hasta ahora. Pero también aprende que la corte la vuelve objeto de miradas calculadoras y de susurros en los pasillos, comprendiendo que en el palacio ella es más una ficha en el tablero político que una hermana que vuelve a casa. Las tensiones en el reino no tardan en envolverla. En 1465, la rebeldía de ciertos nobles contra Enrique marca el comienzo de lo que sería un verdadero juego de tronos. Durante la farsa de Ávila, estos nobles disponen simbólicamente al rey,
alzando en su lugar al infante Alfonso, hermano de Isabel, como monarca figurado. Este acto, aunque teatral, desata una guerra civil. Enrique, forzado por las circunstancias, acepta condiciones humillantes para preservar su trono. Entre ellas, irónicamente, se exige que Isabel se aleje de la corte y resida en el Alcázar de Segovia bajo vigilancia. Por los próximos años, el reino de Castilla estuvo dividido entre quienes juraban lealtad a Enrique IV y quienes lo hacían hacia el joven Alfonso XII. La princesa, atrapada entre facciones, vive con el corazón dividido. Lealtad familiar hacia su hermano Enrique, pero también cariño por Alfonso, quien es usado como rival al trono. En un solo reino terminaría con la muerte de Alfonso el Infante en 1468. Tras este hecho, Enrique IV, también conocido como el Impotente, se vuelve a consagrar como monarca absoluto de Castilla, reconociendo a Isabel como la princesa heredera, desplazando los derechos de su propia hija Juana, llamada despectivamente la Beltraneja, por los rumores sobre su dudosa paternidad, insinuando de que ésta era realmente hija de Beltrán de la Cueva, mano derecha del rey Enrique IV. Al año siguiente, Isabel recibe la noticia de que el rey Enrique IV le habría arreglado matrimonio con Alfonso V de Portugal. Años antes, ya había sido propuesta para Pedro Girón, maestre de Calatrava, un hombre poderoso y mucho mayor que ella. Dicha alianza matrimonial no se llevó a cabo gracias a una enfermedad que achacó a Pedro Girón, pero ahora era diferente. El rey Alfonso V gozaba de buena salud y el respaldo de una corona. Isabel, en cambio, tenía otros planes para su futuro. Isabel ya tenía decidida su futura pareja. Su elección es Fernando de Aragón, un joven príncipe con quien ha intercambiado cartas en secreto, con la ayuda de su aliado el arzobispo Carrillo. Sabe que Fernando, heredero de Aragón, es valiente e inteligente. Él es el compañero que desea, tanto por afinidad personal como por estrategia política. A espaldas de su hermanastro, el rey Enrique, Isabel mueve sus hilos con sigilo. Aconsejada por el arzobispo Carrillo, decide concertar una boda clandestina con Fernando, hijo del rey Juan II de Aragón. Para mantener la discreción del evento, Fernando de Aragón, de 17 años, llega disfrazado de mozo con unos pocos acompañantes, tras un largo viaje que emprendió en secreto. En la intimidad de aquella ceremonia furtiva, Isabel y Fernando sellan una alianza que cambiará la historia de España. Su matrimonio secreto une las dos coronas más poderosas de la península, Castilla y Aragón. No es solo un acto de amor, sino un movimiento político brillante que consolidará la posición de Isabel en Castilla y sentará las bases de la futura unificación de España bajo una sola monarquía.
1474. Castilla se viste de luto. Una gélida mañana de diciembre, Isabel recibe la noticia de que su hermanastro, el rey Enrique IV, ha muerto. Sin esperar, Isabel convoca a los poderes de la ciudad. Exige el reconocimiento de sus derechos. Ante el pueblo de Segovia, Isabel toma la corona, haciendo gala de una audacia poco común en una mujer de su época. Con solo 23 años, Isabel se proclama reina de Castilla. La reciente coronación es apenas el inicio. La joven reina enfrenta una amenaza directa a su legitimidad. Su sobrina Juana la Beltraneja, apoyada por nobles disidentes y por su prometido, el rey Alfonso V de Portugal, se proclama también reina de Castilla. En cuestión de semanas el reino se divide y la guerra civil estalla. Este conflicto se extendería por los próximos 4 años. Isabel no da marcha atrás. Su convicción es inquebrantable. Aunque el trono recién conquistado pende de un hilo, convoca lealtades, ordena movilización y organiza la defensa de su derecho. Los próximos 4 años, Fernando alzó la espada. Isabel sostenía la corona. Unidos, eran el juicio y la fuerza que devolverían el orden a Castilla. Mientras los soldados dormían, Isabel velaba en silencio. En la oscuridad, su alma se inclinaba ante Dios, pero nunca ante los hombres. La lucha es feroz, espadas, lanzas, sangre y traición. Desde la distancia, Isabel reza con el rosario en mano mientras ondea su estandarte real, observando las batallas que encabeza su esposo en su nombre. Fernando obtiene la victoria en la decisiva batalla de Toro. La guerra por Castilla ya tenía los días contados. La guerra culmina en 1479 con la firma del Tratado de Alcachobas, donde Portugal reconoce a Isabel como reina de Castilla. Derrotada, Juana la Beltraneja es obligada a renunciar a sus pretensiones y retirar su amenaza. Isabel impone que su joven sobrina ingrese en un convento de clausura en Coimbra, sellando su destino político para siempre. Poco después, Fernando II asciende al trono aragonés, uniéndose así dinásticamente Castilla y Aragón bajo la pareja real. Aunque cada reino mantiene sus propias leyes e instituciones, la dualidad de poder se convierte en una fuerza conjunta. La joven reina, en apenas un lustro, ha consolidado su legitimidad, pacificado Castilla y forjado la mayor alianza peninsular. Pero sus gestas más grandes aún estarían por llegar. Mucho antes de Isabel, 7 siglos atrás,
Cuando la península era un mosaico de reinos fragmentados, un noble resistió en las montañas de Covadonga. Su nombre era Pelayo. Durante más de 700 años, generaciones enteras vivieron, lucharon y murieron en un suelo partido por la fe, entre la media luna y la cruz, entre el sur y el norte. Y así, cuando Isabel subió al trono en Castilla, esa vieja herida aún sangraba. Granada, el último reino musulmán de la península, se mantenía en pie. Un símbolo, un bastión, un desafío. Tras sellar su legitimidad en Castilla, Isabel sabía que la verdadera unidad aún no estaba completa. El sur, el último vestigio del poder islámico en la península, resistía no desde Granada. En 1482 comenzó la última campaña, una guerra dura y prolongada, de asedio y estrategia que duraría una década entera. Isabel, fiel a su visión de unidad bajo una sola fe, no descansó. Viajó con el ejército, inspeccionó campamentos, cuidó de la intendencia, veló por los heridos. Fue en ese tiempo cuando apareció un hombre de mirada encendida, un extranjero con mapas y sueños imposibles, Cristóbal Colón. Le hablaba de océanos interminables, de llegar al este navegando hacia el oeste. Muchos lo ignoraron, algunos se burlaron. Isabel no. Durante años lo escuchó. Dijo no más de una vez, pero nunca cerró la puerta, porque en su interior comprendía que la fe también se expande con alas nuevas. Y así, mientras los cañones apuntaban a los muros de la Alhambra, en el fondo de su corte, otra guerra se libraba, la de la imaginación. Enero 1492. Las campanas resonaban en los valles nevados de Granada. Después de 10 años de guerra, el último reino musulmán en la península caía. Ante las puertas de la Alhambra, Boabdil, el último sultán nazarí, entregó las llaves de la ciudad, silencioso, derrotado. Isabel, vestida de blanco, contemplaba la escena sin júbilo, sin venganza, solo fe y propósito. Con ese gesto culminaba una historia de 7 siglos, desde Pelayo en Covadonga hasta esta colina andaluza. La reconquista había terminado, pero en el corazón de la reina, otra cruzada comenzaba. Abril 1492. Tras años de dudas, retrasos y consejos divididos, Isabel decide apostar. En ese salón de piedra, sin saberlo, firmaron más que un acuerdo. Sellaron el inicio de un nuevo mundo. Colón recibió barcos, títulos y recursos. Dicen que la reina empeñó sus joyas. Todo lo hizo por su fe, una fe que ya no solo buscaba unir la península, sino también cruzar el océano. Y así, mientras las velas se llenaban de viento,
el viejo mundo quedaba atrás. Sobre esas tablas de madera viajaban siglos de fe, ambición y promesa. Isabel desde tierra firme observaba, y sin saberlo, abría la puerta a un continente entero. Con ese acto, se abre un nuevo capítulo, uno que llevará la cruz y la corona más allá del mundo conocido. Tan solo 4 años más tarde, Isabel I de Castilla deja este mundo. En su testamento, la reina deja las pautas a seguir para sus sucesores, asegurando el trato de los pueblos indígenas como iguales, fomentando el mestizaje con estos pueblos y reconociendo los títulos de su realeza. Haciendo de la evangelización la principal misión de España. En 1512, inspirado por sus últimas voluntades, se firman las leyes de Burgos, donde, entre otras cosas, se prohibía de manera legal la esclavitud de indios, se formaba el trabajo de encomiendas, y los indios debían tener un salario justo. En 1542, estas leyes fueron revisadas para favorecer aún más la población indígena. Años más tarde, surgen las leyes de Indias, una recopilación de todas las leyes diseñadas para proteger y garantizar los derechos no solo de los indios, pero de todos los ciudadanos que viviesen dentro del Imperio español. Bajo el Imperio se legisló todo: las jornadas laborales, descanso por embarazo, maternidad y por enfermedad. Se prohibió el trabajo a los niños y ancianos y habían cajas de ahorros para cubrir accidentes laborales. Si bien hubo quien se resistió al cumplimiento de las mismas, también hubo quien entregó la vida para defender estas leyes y los derechos de los indios. Isabel nació en un mundo medieval, lleno de traiciones, conflictos internos y reinos divididos. Pero lo dejó en el Renacimiento, habiendo establecido el imperio más grande de todos los tiempos. Un lugar donde, según se dice, no se ponía el sol. Apoya a la Fundación Los Hijos de María.